Desde Lima nos acompaña Miguel Antesana, él es analista político peruano, está con nosotros aquí en NTN 24. Gracias por aceptar esta invitación. Bienvenido a el Canal de las Américas. Hola Ruth, ¿cómo estás? Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Y lo hablábamos hace un momento, el gobierno de Kuczynski debe empujar iniciativas anticorrupción, esto como prioritario, y lo han dicho en varias encuestas ya los peruanos. Alentar una reforma del sistema de justicia, también profundizar reformas en el tema de la salud, de la educación. ¿Cuán complicado ve usted esta situación cuando el presidente Kuczynski empieza su gobierno, empieza a dirigir el Ejecutivo con una minoría en el Congreso? Ciertamente que hay muchos retos para el nuevo Kuczynski. Sin embargo, si los podemos agrupar en dos grandes grupos, para la redundancia, es el tema de la seguridad y el tema económico. El tema de la seguridad es algo que es muy saltante y que la gente, la población, todos los últimos meses, sobre todo, ha manifestado que es una gran necesidad que el nuevo gobierno se manifieste y tome medidas contra ello. Y por el otro lado está el tema económico, y dentro de ello, por supuesto, hay otros subtemas que son muy importantes, como que es el tema de las inversiones nacionales y extranjeras, y también promover cómo hacer para que este Estado, el gran Estado pesado peruano, sea mucho más ágil, sea mucho más eficiente y responda a la necesidad de la población. Yo creo que pese a que se tiene una mayoría opositora del partido de Keiko Fujimori, Fuerza Popular, en el Congreso, es posible que inicialmente se dé un apoyo a este nuevo gobierno para que tome las medidas iniciales que puedan reactivar la economía. Ahora, si el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski no revierte esta tendencia de los últimos años, según lo dicen expertos y analistas, va a transitar una ruta bien conocida por los otros expresidentes, por Toledo, García, Humala, esta ruta que han llevado ellos. Esto de la satisfacción personal del crecimiento económico que ha tenido Perú, pero el repudio público de los ciudadanos, que está cansado un poco de esta clase política repetitiva. ¿Cuál debería ser la estrategia de Pedro Pablo Kuczynski cuando llegue al Ejecutivo? A ver, yo creo que hay que ser bastante justos en lo que está pasando a nivel económico y cómo está recibiendo la situación el país Pedro Pablo Kuczynski. No es que estemos en un proceso de recesión y que estemos en un proceso económico que nos coloque mal frente a otros países. De hecho, la economía peruana sigue destacando en la región porque tiene índices de crecimiento sostenidos e inflación bastante baja. Lo que la población quizás está reclamando es que la economía recupere el dinamismo que ha tenido durante los años anteriores, sobre todo los 10 años anteriores. Por lo tanto, yo creo que Kuczynski va a tener que enfrentar otro tipo de presiones, no tanto como que si la economía estuviese en un proceso, insisto, de crecimiento o de depresión, sino para ver cómo restablecer la confianza en los principales agentes económicos y también atraer la inversión extranjera. Yo creo que por ese lado van las expectativas de la población, y quizás en este primer mensaje que tiene que dar después de asumido el mando es dictar los lineamientos generales de qué cosa es lo que va a hacer su nuevo gobierno. En cuanto a política internacional, ¿cómo cree que debe arrancar Pedro Pablo Kuczynski? Y en temas susceptibles de la región, por ejemplo el tema Venezuela, en lo que ya decíamos hace un momento, él siempre ha dicho pues que hay una violación a los derechos humanos, se ha referido también a Estados Unidos. ¿Cuál debería ser el discurso, la senda y la continuidad en cuanto a sus pensamientos? Yo creo que él va a apuntar mucho a la parte práctica, y estamos hablando que tenemos una unión económico y regional que está funcionando bastante bien, que es la Alianza del Pacífico, en la que también participamos junto con Colombia, y yo creo que eso está marchando bastante bien. De hecho, el primer viaje internacional que ha anunciado que va a hacer Kuczynski es a China. Por lo tanto, está viendo cómo ve la economía peruana y se abre frente a otras economías, no regionales, sino a nivel mundial. Y a nivel, digamos que político, y tú mencionaste bien el caso de Venezuela, yo creo que PPK ha sido bastante directo al mostrar la disconformidad de cómo se viene manejando el gobierno de Maduro, sobre todo frente a los casos de los presos políticos, y también la grave crisis económica que está pasando el país caribeño. Yo creo que es importante que él sea bastante objetivo, bastante claro, que no haya medias tintas, porque de eso va a depender cómo se lleven las relaciones con nuestros vecinos a nivel latinoamericano.
Ahora, el tema del expresidente Alberto Fujimori, eso es algo pues que estuvo durante la campaña presidencial, pues su hija nada más ni nada menos era candidata, gana con un estrecho margen Pedro Pablo Kuczynski. Sin embargo, esa va a ser una sombra que va a acompañar el inicio al menos del gobierno de PPK. Él ha dicho que él no firma un indulto, tal cual como lo ha hecho Ollanta Humala. Sin embargo, dijo, si hay una ley en el Congreso que es aprobada para concederle amnistía a Alberto Fujimori, a pesar de estar acusado de delitos de lesa humanidad, condenado por delitos de lesa humanidad, pues yo como ejecutivo tendré que firmarla, si es que la opción es que los adultos mayores no pasen esta condena o terminen la condena en la cárcel, sino que vayan a sus domicilios. ¿Cómo cree que se va a desarrollar este panorama que, como repito, seguirá siendo sombra en el inicio del mandato de Pedro Pablo Kuczynski? El tema del posible indulto a Alberto Fujimori es bastante delicado y hay que verlo desde varias ópticas. Desde el punto de vista estrictamente legal e inclusive constitucional, porque el presidente es cierto que él tiene la facultad de conceder un indulto. Por el lado legal, estamos hablando de un condenado por crímenes de lesa humanidad y por lo tanto en ese caso no proceden los indultos. Es decir, legalmente y constitucionalmente yo creo que no es viable y ya creo que todos los analistas que entendidos en temas legales ya lo han dicho. Ahora, por el lado político, que es por el lado que quizás se ha expresado Kuczynski, es que él firmaría una ley para que cumpla el arresto domiciliario. Sin embargo, eso implicaría, desde muchos puntos de vista, que sea una ley con nombre y apellido propio. Y si a él se les está concediendo este indulto humanitario o como quiera verse la forma, también habría otras personas que pudieran acogerse a esta ley. E inclusive se ha mencionado que el terrorista condenado Abimael Guzmán pudiera acceder a un indulto, lo cual por supuesto sería absurdo y generaría un rechazo tremendo en la población. Por lo tanto, yo creo que es un tema delicado, no creo que lo toque en este primer mensaje a la nación y yo creo que irán pasando los meses para ver cómo cambian las situaciones, cómo cambia la coyuntura y cómo se pudiera afrontar esta posibilidad. Vamos inmediatamente a ver las imágenes que nos llegan en vivo de esta caravana. Ya Pedro Pablo Kuczynski que se está dirigiendo al Congreso de la República, 11 de la mañana en Perú. Esto estaba previsto para las 10:15, hay más o menos 45 minutos de retraso, pero bueno, la caravana va lenta. El presidente va a bordo de un vehículo, custodiado por supuesto con su seguridad y algunas personas que se han lanzado a las calles para ver el paso de quien va a dirigir el país los próximos 5 años. Más temprano veíamos la entrada de los mandatarios de la región que van a acompañar, van a estar presentes en esta posesión. Veíamos pues al presidente de México, Enrique Peña Nieto, veíamos a la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, al presidente también de Argentina, Mauricio Macri. Ahí vemos la llegada, esto fue antes de ayer, del presidente de México con su esposa. Todos estos mandatarios de la región pues han acudido a esta cita como muestra de no sé si de un respaldo, podríamos decirlo, pero en todo caso están ahí cuando ha cambiado un poco la tendencia. Estamos hablando de un gobierno que empieza como conservador. ¿Qué mensaje puede dar la presencia de estos presidentes, de estos mandatarios que le dan la bienvenida a Pedro Pablo Kuczynski, en donde también está, pues, por ejemplo, alguien de una tendencia un poco diferente, como por ejemplo el de Ecuador, Rafael Correa? Sí, yo creo que debemos verlo desde el lado de la integración latinoamericana, en este saludable transmisión de mando que es una continuidad del sistema democrático. En realidad aquí no debería haber una disputa de ideologías. Nos hubiese gustado, y aquí sí lo hablo desde el punto de vista como ciudadano peruano, nos hubiese gustado contar con la presencia de otros mandatarios, con un vecino como el presidente Evo Morales. Y lamentablemente quizás cuando nos fijamos solamente por el tema ideológico, que hablamos de izquierda o de derecha, hace que haya cierta distancia, pero insisto, yo creo que ese es el tema netamente político, quizás ideológico. Sin embargo, yo creo que estamos frente a un reforzamiento de la economía latinoamericana, de los lazos que nos mantienen a los países de la región,
Y yo creo que eso es bastante saludable y eso va a permitir que precisamente sigamos avanzando, no solamente a nivel regional, sino frente a otras economías, la economía europea y la economía estadounidense. Entonces yo creo que es bastante saludable y bienvenidos sean los presidentes y delegaciones extranjeras. Sí, justamente usted lo mencionaba, Evo Morales pues no ha ido a esta ceremonia de posesión, pero desde tempranas horas puso en el Twitter, felicita a la patria por las fiestas que están viviendo, también pues dijo, le auguro los mejores éxitos al nuevo presidente y a los peruanos que empiezan el día de hoy una nueva etapa con Pedro Pablo Kuczynski.